Cayó Advinka. Cayó Advinka. Para quienes están del otro lado, ¿qué es Advinka? Advinka es una localidad estratégica que se ubica en el Donbass, esta región en disputa entre Ucrania y Rusia desde el 2014. Es una localidad, digo estratégica, fundamentalmente porque de alguna manera era uno de los últimos puntos de fortificaciones que tenía Ucrania en el Donbass. Sí. Bien. Y que también funcionaba como un espacio para bombardear, para atacar a la ciudad de Donetsk, que es la ciudad que Rusia, de alguna manera, o las fuerzas prorrusas retoman en el año 2014. Entonces, cuando la ciudad de Donetsk estaba permanentemente bajo ataques, bajo bombardeos y demás, casi todos los ataques venían de esa localidad, de Advinka. Entonces, por eso Rusia también lo presenta como una victoria desde el punto de vista propagandístico, porque dice, de ahora en más, los ataques a Donetsk ya no van a poder ocurrir con la misma regularidad que acontecían anteriormente. Es ucraniana desde 2014 porque en esta operación especial la toman en algún momento. La localidad en realidad la llegan a tomar fuerzas prorrusas en el año 2014, posteriormente hay un retroceso, se retiran las fuerzas prorrusas y ahí es donde el ejército ucraniano construye una línea de fortificaciones que es la que va a funcionar como espacio bien de diferenciación entre el sector prorruso y el sector controlado por Ucrania. Aprovecho para hablar de esto ya que volvimos a 2014. En algún momento, ahora no recuerdo en qué momento fue, se hace un referéndum de los Kelpers y los Kelpers dicen, no, bueno, queremos ser ingleses. En el Donbass, digo bien, hacia el este de Ucrania, también se hicieron referéndums en la misma época de Crimea. De hecho, no, creo que es el de Crimea en el que estoy pensando. Después hubo también en Donetsk y en Lugansk también. Y también ganaron. Sí, en ambos ganaron los... ¿Son comparables las dos situaciones? Y las situaciones desde el punto de vista de que hay población que se identifica con un Estado-nación determinado, sí es comparable. Lo que pasa que es muy interesante ahí ver la hipocresía que manejan, por ejemplo, el Reino Unido, que no te reconoce esos referéndums, por ejemplo, y sí te reconoce el de Malvinas. Más allá de que, por ejemplo, el de Malvinas no está reconocido por Naciones Unidas ni ningún organismo, porque se considera que es en realidad población implantada. Claro, ¿no? ¿Y la población del Donbass y de Crimea? Bueno, la población del Donbass y de Crimea son generalmente rusos que fueron llevados después de lo que fue el periodo de las hambrunas y el periodo más complicado que pasó Ucrania en la década del 30. Hubo que repoblar parte de ese sector y buena parte se hizo con población rusa. Entonces de ahí es que todo lo que es el este de Ucrania está íntimamente relacionado por cultura, por tradición y demás con Rusia, ¿no? Hay un punto que tiene Putin cuando le da la entrevista a Carlson, es muy gracioso, hay un meme que cada respuesta se rememoraba o hacía un raconto histórico, que es esta cuestión de que Ucrania en realidad como es fundada por Lenin, como la Ucrania moderna, de hecho con territorios que pertenecían a la parte oeste, a Hungría y a Polonia. Digo, si no hubiese acontecido eso, no solamente la parte este no sería rusa, sino que la otra parte también sería... Exacto. ¿Él tiene ahí un fundamento para decir lo que dice? Y yo creo que el fundamento que utiliza es básicamente el mismo que después usa para pegarle a Khrushchev, por ejemplo, en la década del 50, cuando le hace la cesión de Crimea también a la República Soviética de Ucrania. Es decir, el argumento es decir, todo esto en realidad forma parte de una misma unidad cultural histórica, ¿no? Incluso el Rus de Kiev, que es lo que los nacionalistas ucranianos toman como referencia, dice, el Rus de Kiev está de mucho antes, dice, incluso, es decir, Kiev ya era mucho más importante que Moscú, porque cuando Kiev ya era capital del Rus de Kiev, Moscú ni existía. Entonces es el fundamento que usan los nacionalistas ucranianos. Lo que en realidad Putin dice es, Putin no niega eso, pero lo que dice es, todo era parte de una misma unidad cultural articulada, no solo por la cuestión idiomática, sino por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Entonces, encuentra factores en común y dice, Kiev en algún momento fue la capital del Rus de Kiev, pero posteriormente fue Rusia la que tuvo predominancia en todos los acontecimientos posteriores. Y otra cuestión que también utiliza de alguna manera Putin, es decir, buena parte de las localidades del sur y del este de Ucrania fueron fundadas ya por el Imperio Ruso, fundamentalmente por Catalina. Por ejemplo, la ciudad de Dnipro, la ciudad de Odessa, las ciudades, Donetsk, Lugansk, son ciudades ya fundadas en la época del Imperio Ruso. Que tienen como también una especie de intento en esta idea de la tercera Roma, tienen... Exacto. Por eso Odessa, digo, suena siempre como medio romano todo. Exacto, siempre esa cuestión, digamos, en el nacionalismo ruso de reivindicarse como la tercera Roma, y en ese carácter fundacional, tercera Roma,
achaca que la fundación de buena parte de esas ciudades corresponde en realidad a, digamos, un proyecto geopolítico que ya se montó en Moscú. Claro. Es muy difícil acceder a información, ni siquiera digo fidedigna, de ningún tipo, en la cual mi única vía de comunicación con todo ese sector sos vos en este momento. Pero por eso te pregunto a vos, si sabés y si podés aventurar una respuesta. ¿Cuáles son los objetivos de Putin con Ucrania en términos territoriales? ¿Se acaba en el este ucraniano o la idea es tomar hasta dónde? Yo creo que hoy los objetivos de mínima, yo hablaría de objetivos de mínima y de máxima. Entonces los objetivos de mínima, ante por ejemplo una eventual negociación en algún momento donde esté Estados Unidos y demás, para mí los objetivos de mínima son Donetsk, Lugansk y las dos regiones del sur que son Zaporilla y el sector que me está faltando, que ahora no me está saliendo. Sí, no pasa nada. Bueno, son esos dos sectores los que del sur quiere y del este. Y obviamente el reconocimiento de Crimea ya como parte íntegra de Rusia. Por la ¿no? comunidad internacional. Por la comunidad internacional. Entonces, para mí lo que busca de mínima es eso. Ahora, Gerson. Ese era el otro estado que me faltaba. Ahora, después de máxima, me parece que siempre hay una cuestión de reivindicación sobre, por ejemplo, ciudades como Odessa y demás, que si en algún momento está la posibilidad de poder recuperarla, pero es un proyecto, diría, muy a largo plazo y que son objetivos que para mí Putin puede llegar a ceder. Ellos le quieren quitar el acceso al mar. Yo creo que uno de los objetivos estratégicos es tratar de, si no se le puede sacar, reducirla al máximo, y si vos básicamente a Ucrania le sacás Odessa, le sacaste el último puerto importante que tiene. Hay una preocupación probablemente sobreactuada de que Rusia invada Europa, ¿no? A mí Sí. incluso me costaría pensar que Rusia se haga cargo, porque sería una guerra civil y un gasto de recursos humanos, de logística, de dinero también, de material militar, ocupar el resto de Ucrania, llegar hasta Kiev. Es imposible. Hoy ya sería imposible. Primero porque Ucrania se ha definitivamente armado de una manera sostenida ya en los últimos años. Y segundo porque Rusia no tiene la capacidad hoy por hoy para poder tomar, digo, con avances de ejército regular y demás, por más tecnología y demás, no tiene hoy la capacidad de poder avanzar sobre lo que es el resto de Ucrania. Claro. Sí, sobre los oblasts, esto que mencioné, los sectores que le faltan, eso sí lo pueda llegar a hacer, pero una campaña a gran escala contra el resto de Ucrania es un desperdicio de sangre porque no lo va a poder conseguir Rusia. Que Trump gane las próximas elecciones implica ¿pensás que puede ser un colapso del frente ucraniano? ¿Es así de decisivo? Yo creo que si Trump gana, efectivamente lo que va a haber es una negociación. Va a haber Sí una o sí. negociación que se abre sí o sí. Veremos qué términos quiere Estados Unidos también, porque Estados Unidos tiene que sacar una ganancia. Yo creo que para mí Estados Unidos va a ir por la idea de lo que es rearmar en algún momento, reconstruir buena parte de Ucrania. Creo que va a ir por la parte económica. O sea que si Estados Unidos consigue una victoria económica, en ese sentido los números le cierran, Estados Unidos firma. Del otro lado va a estar Rusia, que seguramente va a querer una victoria política con cierto reconocimiento y por supuesto una victoria espiritual para el espíritu ruso, ¿no? Para el nacionalismo ruso. Quedará en el medio qué negocia Ucrania, que es naturalmente el que está en el medio de toda esta situación. Europa, en este juego, porque pareciera ser que siempre hablamos de la OTAN para referirnos a Estados Unidos, pero me llama la atención la posición europea, que yo no sé si a esta altura ya no hay grietas, puertas adentro, tal vez no públicas, pero esta cuestión en donde Europa aparece como una especie de colonia rica de Estados Unidos. Digo, las empresas, al quedarse sin el gas ruso, Alemania, las empresas muchas se van a Polonia. Europa decididamente pierde competitividad. Y siempre hablamos de esta cuestión, anoche tuvimos un asado, de esta cuestión de que, bueno, básicamente la fábrica es máquinas y personas, o sea, proteína y energía. Europa no tiene energía. Y proteína, en el sentido de población, ya está en una cuestión demográfica realmente complicada. En contrapartida, los rusos, jugando ese tablero de la geopolítica, inauguran políticas en donde de natalidad, pronatalidad. Entonces, ¿qué se podría hablar de que Europa tiene una posición con respecto a esto o directamente está de rodillas a las decisiones que toma Estados Unidos en esto, bueno, que es la OTAN? Yo creo que por lo menos en lo que refiere al conflicto con Ucrania, la posición de la Unión Europea es claramente una posición subordinada a Estados Unidos. Bien. No veo un margen de autonomía, salvo algunos ahí intentos que puede llegar a ser Orbán por ahí aislado en Hungría
y demás, pero no hay mucho más que eso. Después son generalmente alineamientos totales. Lo de Alemania, por ejemplo, es devastador desde el punto de vista, digo, esta misma semana Olaf Scholz anunció que definitivamente van a dejar de trabajar con la industria manufacturera, que ellos quieren empezar a trabajar con la industria militar nuevamente, lo cual, conociendo el prontuario de Alemania en la década del 30, si bien no estamos trazando ninguna comparación histórica, pero sí estamos viendo de que efectivamente Alemania quiere ir por una pata de industrialización acelerada que utilizó en la década del 30, que es la militarización. Entonces, eso también es importante. Vos mencionabas también que muchas empresas alemanas se están yendo de Polonia. Hoy mismo salió un informe de Reuters que muchas empresas alemanas se están yendo a China, a Estados Unidos, o sea, están migrando a distintos países porque ya no es rentable estar en Alemania. Y ese proceso de desindustrialización que está viendo Alemania es el que marca la crisis de época que tiene la Unión Europea, porque no nos tenemos que olvidar que dentro de lo que era la Unión Europea, el hegemón, la cabeza de esa Unión Europea era Alemania. Si Alemania flaquea directamente la Unión Europea. ¿Y a Putin eso cómo le modifica su plan, digamos? ¿Su plan militar o su plan geopolítico? En general, políticamente, ¿qué quiere decir para Putin que Alemania no tenga más, no sea más comprador de su gas? Y fundamentalmente lo que Putin entiende con eso es que ya Europa no es un terreno en el cual Rusia va a poder prosperar geopolíticamente. Sí, igualmente, por su alianza con China sí todavía tiene las puertas abiertas a Europa, de momento. Claro, así que, de alguna manera, puede que el vínculo siga manteniéndose mediante triangulaciones y demás. Claro. Pero hoy por hoy es como que, digamos, por lo menos hasta que se dé un eventual retorno de Donald Trump, que Trump ya la semana pasada también dijo, si yo vuelvo, se cortan buena parte de las ayudas a la Unión Europea. Porque nosotros tenemos el eje de Trump va a estar sobre el Indo-Pacífico, no va a estar sobre Ucrania. Claro. Entonces, eso ya empezó a hacer que, por ejemplo, Jens Stoltenberg, que es digamos, la cabeza de la OTAN, hizo comentarios muy críticos esta misma semana contra Trump. Porque hay un conflicto ahí que es muy interesante, porque hablamos de Rusia, hablamos de la OTAN, de Estados Unidos, de Europa, pero de alguna manera los efectos en este sistema global mundo de algunas tomas de decisiones terminan, por ejemplo, generando el ascenso o la aceleración del ascenso de Oriente, digo, en esta cuestión de Occidente y Oriente, si uno lo la piensa, guerra de Ucrania, la energía barata termina yendo eso es lo que te iba a la decir, India, a China. Lo que abastecía, la energía barata que abastecía a Europa y aseguraba una calidad de vida determinada en Europa, por el conflicto en Ucrania, ahora se trasladó al continente asiático, lo cual nos lleva a pensar que efectivamente el eje del mundo se corrió hacia el Indo-Pacífico y todo va a estar centrado ahí, y aparte, repito, acelera este crecimiento de Asia como el continente que efectivamente va a protagonizar este siglo. ¿Vos tenés más preguntas sobre Putin, Rusia? Una sola más y vamos, que es esta cuestión de que, fíjate cómo la diferencia, si se quiere, entre el Partido Demócrata y Putin y Trump, que fallido, es que para Trump sin dudas el adversario, el enemigo número uno es China, sin duda. De hecho, un poco esa agenda se la gana a Obama y al resto de la política, porque él empieza con la guerra comercial. Y antes era como mal visto, incluso políticamente incorrecto. Pero fíjate bueno, cómo... en China, perdón que te interrumpa, pero en China ya se están preparando, preparando, para ser más específico, con una victoria de Trump, porque ellos ya saben que puede llegar a pasar. Entonces, ¿qué están haciendo? China está, digamos, de alguna manera, en términos popular, China está covachando oro, guarda oro, porque sabe que con Trump es muy probable que vayamos a una guerra comercial mucho más dura entre Estados Unidos y China, y donde efectivamente, si China sigue atado a los dólares, pero no logra atar su divisa al patrón oro, va a tener complicaciones económicas, se va a complicar mucho más. El fracaso de los demócratas en ese sentido, que si su conflicto de orden 1 era Rusia, en realidad terminan fortaleciendo a todo este ascenso de Oriente. Y en esta cuestión que siempre se habla y se pronostica de la decadencia de Occidente, termina ocurriendo. Te quería decir esto, que en la editorial estábamos hablando de Limonov. La madre de Carrer era sovietóloga, era de origen ruso y se dedicaba a interpretar los gestos de la nomenclatura, como lo que pasa, viste, ahora con Corea del Norte, que se interpreta si se puso el saco así, a ser tan herméticos, si la hermana sale primero en la foto, segundo en la foto, digo, hay todo como una especie de interpretación, y en ese sentido la hipótesis, ella se hace conocida en los 70, en los 80, porque su hipótesis de desintegración de la URSS es que el grupo étnico de los islámicos en la Unión Soviética tenían una tasa de natalidad mucho más acelerada
que la moscovista eslava, que es la que realmente es la élite, si se quiere, o era la élite de la Unión Soviética. Te quiero hacer esta última pregunta. Esa crisis que hablamos, viste, de energía y proteína, de natalidad en Europa, ¿la ves con consecuencias en el corto plazo, si se quiere, en los próximos 20, 30 años? Y le va a llevar tiempo a Europa ver si puede revertir. Digo, algunos países ya están empezando a tratar de revertir esto, pero el factor de la inmigración también es el que ha compensado, aunque ahora con estos ascensos de ciertos partidos de derecha y demás, están tratando de contener también esa cuestión migratoria. Entonces, creo que va a ser una cuestión muy compleja culturalmente Europa, y claro, demográficamente también. Para que no me vuelva a pasar, te quiero preguntar por el que vos me dijiste que es el protagonista absoluto, por lo menos del 2023, de la geopolítica de todo el mundo, no solamente a nivel intracontinente. ¿Qué onda con África? Bueno, yo siempre me detengo a analizar un proceso puntual que es lo que está ocurriendo en el Sahel, ¿no? Es una región geográfica que estaría al sur del desierto del Sahara, para poner un poquito en ubicación. Es una región que se caracteriza por no tener salida al mar, o sea, son países que, si buscamos su índice de desarrollo humano, son países muy, muy precarios, muy vulnerables, y que lo que empezamos a ver en los últimos meses es que efectivamente están rompiendo, digamos, un poco sus cadenas de una especie de neocolonialismo salvaje que existía por parte de Francia. Porque ahí encontramos a Francia, que si bien ya había abandonado esos territorios en su presencia política en los años 60, desde el punto de vista militar seguía teniendo una presencia, y desde el punto de vista económico seguía atando a esas economías con una divisa que es el franco CFA. Eso, es decir, Francia imprime una moneda que otros países que no son colonias suyas están obligados a utilizar. Exactamente. ¿Qué es lo que Meloni le denuncia? Lo que Meloni denuncia una vez cuando denuncia los bombardeos en Libia y demás, y dice, bueno, efectivamente Francia es el que practica el peor neocolonialismo en África. Y que es una moneda que ellos si quisieran acceder a dólares para poder hacer cosas en el mundo, tienen que primero negociar con Francia. Sí o sí. Para que les den euros al tipo de cambio que se le ocurra a Francia. Exacto. Y después poder comprar dólares con esos otros euros. Exacto. Y recién ahí poder tener acceso al mercado mundial. Exactamente. Es decir, es una moneda que los ata en todo sentido desde el punto de vista económico y financiero. ¿Hubo algún levantamiento militar en el último año en esa zona? Bueno, eso es lo que estamos viendo. En los últimos 3 años, en realidad, se vienen registrando una serie de espirales de golpes de Estado. En 2021 fue Mali, en 2022 fue Burkina Faso, en 2023 fue Níger. Este espiral de golpes de Estado llevó, y acá me quiero detener un segundo para explicarlo, cuando hablamos de golpes de Estado siempre solemos pensar en los golpes de Estado en clave latinoamericana, muchas veces golpes de Estado que funcionan afín a los intereses de Estados Unidos y demás. Estos golpes de Estado tienen una idiosincrasia completamente distinta, son en una matriz panafricanista, por ejemplo, reivindicando banderas como las de Patrice Lumumba, Tomás Sankara, etcétera, o sea, tienen una reivindicación histórica, y al mismo tiempo en clave nacionalista y anticolonial. Es decir, estos levantamientos que estuvimos viendo son levantamientos que cuentan con un enorme apoyo popular, con un masivo apoyo popular, y que efectivamente lo que están haciendo es iniciar un proceso revolucionario que está quebrando el status quo de la región. Digo, el status quo de la región es el dominio francés. Bien, lo que estamos viendo actualmente es efectivamente que ese status quo se está rompiendo, se está resquebrajando, porque estos países están llevando a cabo políticas nacionalistas, políticas de nacionalizaciones. Por ejemplo, el agua. Doy un ejemplo para que se entienda el nivel de control que tenía Francia dentro de lo que eran las economías de estos países. Por ejemplo, cuando hablamos de Níger, el agua de Níger estaba controlada por los franceses. Digo, los franceses controlaban el agua de Níger. Y el peor ejemplo de todos es que el recurso más valioso que tiene Níger, que es el uranio, hasta septiembre del año pasado tenía una particularidad, que es que el precio no lo fijaba Níger, el precio lo fijaba Francia, y Francia extraía el recurso de Níger a 0,80 centavos de euros por kilo, cuando el valor internacional era de 150 euros por kilo, o sea, saqueo explícito. Eso es lo que hacía Francia en Níger, y es lo que hoy estos gobiernos militares están intentando revertir de manera lenta. ¿Cuáles son las facciones en este momento en el Sahel y entiendo que alrededor del Sahel? Bien, hoy si tuviéramos que dividir esa región en específico la dividiríamos en 2 grandes grupos.
los 3 países que les mencioné, Mali, Níger, Burkina Faso, que han conformado un bloque que inicialmente era un bloque militar y ahora ya es un bloque geopolítico, porque tiene aspiraciones a tener una moneda propia, ¿bien? Y tiene también aspiraciones políticas a hacer una confederación. Del otro lado está la ECOWAS, que es un bloque que responde a Francia y a sus intereses. Pasa que África fue un continente dividido medio que así como con una reglita. Dijeron, Exacto. bueno, de tal meridiano a tal meridiano, de tal paralelo a tal paralelo, independientemente de cuestiones étnicas, de cuestiones de idioma, religiosas. Exacto. Y ellos un poco ahora, el AES, entiendo que se Sí. llama, está buscando una recomposición Exacto. de un grupo que antes era uno solo. Que era un grupo que antes era uno solo, incluso desde el punto de vista histórico, hablamos de, por ejemplo, el Imperio de Mali, etcétera. O sea, hablamos de una región con una identificación propia de la cultura y demás. Ahora, quiero cerrar mencionando una cuestión que también me parece sumamente importante. El proyecto que están llevando a cabo para efectivamente construir su propia moneda y demás es algo que es sumamente interesante porque desde un punto de vista incluso panafricanista no tenemos antecedentes Claro. cercanos. O sea que si ustedes me preguntaran a mí, yo les diría que es tranquilamente un ciclo revolucionario del que no se está hablando, pero que hay que seguir de cerca. ¿Y quiénes son los actores que pienso, obviamente, de un lado tenés Europa y Francia particularmente, de Estados Unidos estará, me imagino, de algún modo más alineado de ECOWAS a priori? ¿Y qué rol están tomando, por ejemplo, China, que entiendo que tiene hace décadas inversión en puertos, en ferrocarril, en África, o la propia Rusia? Bueno, la mayoría de estos países, tanto Rusia, China, India mismo, ahora también acaba de ingresar en Níger, o sea, son todos estos países lo que están haciendo es como rompieron esa dependencia absoluta que tenían de Francia, ahora lo que están haciendo es abrirse a lo que yo denomino la multipolaridad, es decir, por fin están recibiendo inversiones tanto de China, de Rusia, de India, de Turquía, de Irán, de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, etcétera. O sea que efectivamente lo que están haciendo también es no encadenarse a un solo país, digo, uno podría decir se están encadenando a Rusia o se están encadenando a China, no, lo que están haciendo es abrir el juego que antes no podían, porque efectivamente la economía de estos países estaba atada pura y exclusivamente a las decisiones de Francia. Cuando la ves, por ejemplo, a Meloni denunciando esto, el señoriaje, incluso poniéndole un impuesto a la renta financiera, ¿no te desorienta un poco en eso de izquierda o derecha? Sí, sin dudas que desorienta un poco. Lo que pasa que también yo creo que Meloni ha sabido, en los discursos, ha sabido jugar en atacar a los líderes globalistas, como por ejemplo Macron, al mismo tiempo que después tiene giros pragmáticos, como por ejemplo no cuestionar mucho a la Unión Europea cuando estoy adentro y alinearme con todos los Que posicionamientos. ella de la tenía Unión una Europea. tradición de sí. Ella tenía el euroescepticismo. Exactamente. Y cuando ella llega al poder, empieza a alejarse de esa postura de ser tan crítica de la Unión Europea, porque claro, a Italia le conviene en muchos sentidos la Unión Europea. Así como se dice que dolarizar, después la cuestión es que no se puede salir, medio que entrar en el euro es lo mismo. Y sí. Digo, Gran Bretaña se cuidó siempre de no entrar. Grecia, que en su momento tenía algo de eso en el programa, jamás lo pudo hacer, y Meloni uno esperaría lo mismo. Realmente es muy difícil. Es muy difícil romper la tradición del euro y encima con una particularidad, que es que el euro como espacio y como moneda económica se está debilitando muy lentamente, pero se está debilitando frente a un dólar que tampoco es que está súper fuerte, pero sí que sigue siendo más fuerte que el euro en su utilización internacional, y frente a un ascenso lento pero sostenido del yuan. Entonces vamos en camino a que el euro, de ser la segunda moneda a nivel mundial, dentro de muy poco tiempo pasa a ser la tercera moneda a nivel mundial, porque vamos a tener sin lugar a dudas al dólar como primera moneda y en segundo lugar al yuan. No tenés memoria cuáles son los volúmenes, pero el volumen del dólar en términos de intercambio internacionales debe ser... ¿En porcentaje? Sí, debe ser. No, el porcentaje histórico con el que se manejaron era el 90-94% aproximadamente. Claro. Y desde Bretton Woods. Exactamente. Lo que está empezando a ver ahora es que por región ya hay regiones donde está empezando a disminuir. Por ejemplo, si uno va a lo que es Asia, en el continente asiático, como se están empezando a usar transacciones entre países, digamos bilaterales, claro, eso está empezando a bajar. Entonces en Asia ya la preponderancia será 70-30, pero está empezando a caer. Claro, en Asia. En Asia, cuando era del 95 en Asia. Cuando era del 95. Ahora está en 70-30. Digo, está empezando a bajar muy... No, porque habría que ver obviamente cuál es la... Digo, con respecto al ¿qué pasa? No, nada. Bueno, perdón. Con respecto a la hegemonía del dólar, habría que ver obviamente a la economía estadounidense sin
esa ventaja competitiva, que podés emitir una moneda que termina siendo Sí, demandada sin por todo el dudas. mundo. Digo, cambiaría todo eso. Sí, 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 y sin es duda. una hegemonía desde Bretton Woods en adelante. Sí, yo siempre digo que los pilares de Estados Unidos son tres. El dólar, por un lado, el soft power, la industria que consumimos, la Y el cultura ejército. y demás, y el ejército, sin lugar a dudas. Muchachos, estamos ya en tiempo no de descuento, de remil descuento. Perdón. No, por favor. Kevin, como siempre, un recontraplacer la conversación. ¿Te puedo Me contar quedo algo? con ganas de seguirla todavía sobre África porque es mucho lo que ignoro de ese mundo. Incluso me gustaría abordar, como hacemos siempre, el plano religioso, que en esa zona debe ser muy mezclado porque fue zona Muy complejo. muy complicada en términos de cristianidad, de musulmanidad y de diversas cuestiones. Dos cosas. Sí. Venimos de esta cuestión de descubrir que la Tierra no es plana, Sí. que los sunitas están prácticamente empatados con los católicos, con los sí. cristianos católicos. Kevin va a dar un curso en Encuentro Itinerante próximamente, lo vamos a anunciar, así que si se queden con ganas y quieren aprender un poco de geopolítica, en Encuentro Itinerante, Kevin próximamente lo estaremos anunciando, va a haber una inscripción, un curso. Bueno, espectacular. No sé si no me anoto. Por otro lado, te tengo que agradecer, Kevin. Muchas gracias por haber venido. Por favor, un Te gustazo. esperaremos. Yo te tendría todas las semanas acá. Sé que cada 2 semanas es mejor porque juntamos más cosas, pero bueno, te esperamos dentro de 2 semanas. Así será.